A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un escritor, acosado por las deudas, se comprometió con un comerciante usurero a escribirle una novela a cambio de algún dinero por adelantado. Si el escritor no entregaba la novela en el plazo de 6 meses, el comerciante quedaba dueño de los derechos de autor de toda la obra pasada y futura del novelista. El escritor, atrapado por la bohemia y el juego, dejó pasar el tiempo y cuando apenas faltaba un mes, horrorizado, descubrió que el plazo se acortaba en su contra. Algunos escritores amigos le ofrecieron entregarle alguna novela no publicada para que se salvara de aquel terrible pacto que parecía perder en pocos días. Pero el escritor, que se llamaba Fedor Dostoyevsky, rechazó firmar una novela ajena y se encerró a trabajar. Para cumplir el acuerdo, contrató a la más veloz secretaria taquígrafa de la época, una agraciada joven que cumplió su trabajo con absoluta eficiencia. La noche anterior al cumplimiento del plazo, Fedor Dostoyevsky pudo cumplir con el acuerdo y entregó por debajo de la puerta de la casa del comerciante los manuscritos de la novela. Al día siguiente, le habló a su secretaria de una nueva novela y le dijo que el protagonista estaba enamorado de una mujer más joven y le preguntó si ella recomendaría un final con matrimonio. La joven entendió el mensaje y le dijo: yo le respondo que sí me caso con usted. Y se casaron. Dostoyevsky, el escritor que penetró en las profundidades del alma humana, con sus más estremecedores conflictos, estaba naciendo un día como hoy, 11 de noviembre de 1821. Y desde entonces, sus lectores tenemos más luces para leer las sombras del alma humana. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía se activa por información entregada por Carlos Pareja. Petroecuador recibe licencia ambiental para el campo petrolero Vinita. Guillermo Lasso envía ley de comunicación al registro oficial. En el segmento de opinión, es deber de todos luchar por la paz. Presupuesto general del Estado. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Estrategias del Subdesarrollo. Martín Payares, Pareja delata el engranaje corrupto de Correa. Noticias del día. La Fiscalía se activa por información entregada por Carlos Pareja. La Fiscalía General del Estado pidió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que se le remita la información obtenida tras la comparecencia el miércoles 9 de noviembre de 2022 de Carlos Pareja Yanuseli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos durante el régimen de Rafael Correa. La información requerida por Diana Salazar, titular de la Fiscalía, según Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, se enfoca en temas que fueron expuestos en la mesa de fiscalización por el ex colaborador de aquel régimen. Entre ellos, la revelación que efectuó Capaya en torno a que el entonces fiscal Galo Chiriboga le pidió que financie una reunión de fiscales en un hotel de Esmeraldas y también le solicitó dinero. En el quinto piso del Swiss Hotel y en maleta le entregó alrededor de $300,000. Alex Bravo, gerente de Petroecuador, le ayudó a conseguir el dinero para cumplir con el pedido de Chiriboga, detalló Pareja. También informó que mientras se desempeñaba como gerente de Petroecuador, Antonio Peré, ex colaborador correísta, le ofreció $1 millón. Según el exfuncionario, él no aceptó este dinero.
Petroecuador recibe licencia ambiental para el campo petrolero Vinita. La empresa estatal Petroecuador recibió la licencia ambiental para perforar 27 nuevos pozos y aumentar la producción en el campo petrolero Vinita, en el bloque 59 Cuyabeno, ubicado en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía del Ecuador. El Ministerio de Ambiente aprobó la licencia ambiental para que Petroecuador construya 3 nuevas plataformas en este campo. La petrolera además ampliará las 3 plataformas existentes. Además, informó que el desarrollo de este campo contribuirá a la meta del gobierno de incrementar la producción petrolera. La petrolera estatal explicó que para obtener la licencia ambiental cumplió con el proceso de participación ciudadana dirigido a los habitantes de las comunidades Precooperativa Vinita y la Comuna Riera, ubicadas en la parroquia Puerto El Carmen del cantón Putumayo. El campo Vinita tiene 11 pozos productores y es parte del bloque 59 en Cuyabeno, que produce un promedio de 21.115 barriles de petróleo por día. Petroecuador recibió la licencia ambiental para Vinita porque este campo no está dentro de la moratoria petrolera y minera acordada entre el gobierno y los movimientos indígenas. La moratoria incluye a 16 bloques petroleros en el sur oriente del Ecuador. Guillermo Lasso envía ley de comunicación al registro oficial. A una caneca de basura votó el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, la llamada Ley Mordaza, aprobada en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa y que sufrió algunas modificaciones en la administración del ex primer mandatario Lenín Moreno. Esto durante el evento en la gobernación del Guayas, en el que Lasso firmó el decreto que ordena la publicación en el registro oficial de la nueva ley de comunicación. Dijo que de esta manera cumplió la promesa que hizo hace 9 años de eliminar esa norma que limitó el ejercicio del periodismo en el territorio nacional. La ley Mordaza fue un atropello a la Asamblea porque no hubo debates, simplemente existió la dictadura de los votos de los asambleístas gobiernistas de aquel momento, señaló el presidente Lasso. Antes de firmar el documento que le presentó la Oficina Jurídica del Estado para su rúbrica, Lasso también hizo traer una caneca roja con la inscripción "Tacho de basura de la historia". Durante la ceremonia a la que asistieron dirigentes de medios de comunicación, ministros y demás autoridades provinciales y locales, el primer mandatario advirtió que pese a la nueva ley de comunicación, los enemigos de la libertad siguen ahí afuera, por lo que instó a los medios de comunicación a continuar con su labor de investigar y difundir libremente los hechos que ocurren en el país. Entrevista del día. Este viernes en horas de la mañana en Radio Sucesos, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, habló sobre la reacción a las declaraciones de Carlos Pareja ante la Comisión de Fiscalización. Escuchemos la nota. Bueno, lo primero es el eco que tuvo en el país la comparecencia de Carlos Pareja y Yanuseli en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización. Lo primero es ¿qué de nuevo dijo? ¿Qué cosas que no se habían conocido se conocieron después de esta intervención? ¿Y qué trabajo se tendría que hacer ahora con todo lo que se reveló? En realidad no son nuevas, bueno, son nuevas para la sociedad, pero ya tienen algunos años y de lo que hemos podido verificar, estas novedades de ahora de Carlos Pareja contadas a la Comisión de Fiscalización constan en la cooperación eficaz que reposa en los archivos de la Fiscalía General del Estado. Hemos confirmado que efectivamente la cooperación firmada por Pareja con Carlos Vaca en 2017 consta, y esto es lo grave, Milton y Berito. ¿Cómo es posible que un fiscal general de la Nación, teniendo un instrumento tan eficaz como la cooperación eficaz, no haya hecho nada para llevarlo a la práctica? Al menos Carlos Pareja contó 4 temas muy, muy importantes y que constan en la cooperación eficaz. Uno de ellos, el hecho de que Antonio Pérez, este ciudadano ecuatoriano que fue detenido y está procesado por la justicia de Nueva York en el caso Petrochina, acusado de haber recibido $70 millones de Gumbor, de Raymond Cojut, la compañía intermediaria de Petrochina. Este señor le habría llamado a Carlos Pareja cuando se posesionó recién a ofrecerle $1 millón y a pedirle un número de cuenta para hacerle la transferencia. Esto relató con detalles el señor Pareja. Obviamente él dijo que no
que no le había dado el número de cuenta, pero aquí hay un evidente intento de cohecho. ¿Por qué no investigó esto Carlos Vaca Mancheno? ¿No les parece sorprendente? Ahora se entiende por qué. Porque el rato que se hubiese investigado Antonio Pérez, hubiese salido lo que acaba de publicar esta espectacular investigación de Mónica Almeida y Paul Mena, que es esta. La trama de corrupción de Antonio Pérez, el hombre que recibió los sobornos de Raymond Cojut, y algo que no les ha gustado. Resulta que Nielsen Arias, el operador de Glass y de Correa en comercio internacional, procesado también ahora en la justicia de Estados Unidos por recibir 18 millones de dólares, trabajaba y dirigía una de las empresas de Francisco Acosta Coloma, que está aquí. Francisco Acosta Coloma, ex ministro de Energía, quien aparece recibiendo recursos económicos del señor Antonio Pérez. Además, en la hoja de vida de Nielsen Arias que presenta a Petroecuador, aparece Francisco Acosta Coloma. ¿Pero quién es Francisco Acosta Coloma? Eso voy a preguntar. Es el asambleísta, el asambleísta alterno de Pierina Correa Delgado, hermana del prófugo Rafael Correa. Actualmente. Y el señor, actualmente, y ha actuado en varias ocasiones en la Asamblea Nacional. Entonces, vea, esta Asamblea Nacional, este liderazgo de la Asamblea Nacional, que persigue a un asambleísta, ¿sí?, por ABC, cualquier cosa, vamos a ver qué hace ahora si dispone una investigación sobre el asambleísta Francisco Acosta Coloma y sus vínculos con la trama de Petrochina. Recuerdan que tampoco hicieron algo cuando el señor Aliaga apareció en la piscina de Miami, no con uno, con 3 prófugos. 3 prófugos. Esta foto ya es histórica, ¿no? Ahora, Fernando, después de esta comparecencia de Capaya a la Comisión de Fiscalización, ¿qué debería pasar? Estaba conversando ayer con Ana Belén Cordero y bueno, ella decía, todo queda en manos de la Fiscalía. ¿Es así o ustedes pueden hacer algo más? Quiero dar testimonio de que mientras se desarrollaba la comparecencia de Pareja, que los correístas y los socialcristianos hicieron lo imposible con manotazos, casi agresiones físicas, para impedir que Pareja vaya, nos quitaron el salón del Senado, etcétera, etcétera. Al fin Pareja llegó. Voy a contar los 3 elementos adicionales que son importantes, que Pareja jamás ha dicho y que constan en la cooperación eficaz, y sobre los que la fiscal general del Estado me llamó. Por eso yo remitió el día de ayer todos los documentos que tengo aquí, los audios, los videos y las actas de la comparecencia de Pareja a la Comisión de Fiscalización. Pareja relató algo que consta en la cooperación eficaz, que el fiscal Galo Alfredo Chiriboga Zambrano recibió de sus manos una maleta con $300,000 en el 5º piso del Swiss Hotel de la ciudad de Quito. Y dio detalles. Dijo que la maleta con dinero lo recibió en la planta baja de manos de Alex Bravo Panchano, quien dirigía el proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, y que el dinero que le entregó Alex Bravo era recogido, ¿sí?, o ubicado de parte de las compañías contratistas de la refinería de Esmeraldas. Berito y Milton, si me están escuchando algún abogado, alguien con sentido común, quien quiera de nosotros, ¿saben lo que significa esto? Que el fiscal general del Estado, que tenía en sus manos una investigación que está aquí, en contra de Nielsen Arias y otros, denuncia presentada por Galo Lara, Clever Jiménez y Fernando Villavicencio en 2011, archivan el proceso por pedido del fiscal general. El fiscal habría recibido $300,000, según Pareja, plata del hombre del maletín, porque ahora ya sabemos quién era uno de los hombres del maletín del correísmo, Alex Bravo Panchano, y esta plata provenía de los contratistas de refinería. Pero esto es gravísimo. Y algo más que dijo Pareja, que en un evento que se realizó en el Hotel Macana de Esmeraldas, en Tonsupa, si no me equivoco, Galo Chiriboga le pidió que ayude a cubrir y a financiar los gastos de un evento de fiscales de América Latina.
Pero por favor, ¿me están escuchando lo que significa esto? Una reunión con fiscales de América Latina en el Macana, y que efectivamente Carlos Pareja, dijo con detalles, le pidió a Alex Bravo que pague la cuenta de este festín en el Hotel Macana. ¿Con qué plata ¿Cuál era el pagó objetivo de esta Alex reunión Bravo? de fiscales, de pagar esta reunión de fiscales? ¿Cuál era el objetivo? No entiendo el objetivo de la reunión o el objetivo de pagar. El objetivo de pagar una reunión. Pero se entiende que si estaban pagando los favores, porque también dice, esto es muy importante, es el otro elemento, dice Carlos Pareja que aparece una indagación previa en la Fiscalía de Esmeraldas en contra de Carlos Pareja para esa época. Entonces Galo Chiriboga le pide dinero, ¿sí?, para bajarse la indagación previa. Y Pareja le dice, y yo le digo, ¿y qué pasó con él? Sí, efectivamente, ya luego limpiaron de la fiscalía. O sea, ahí queda claro, ¿sí? La plata tenía un objetivo. Toda esta parte de la trama que usted acaba de relatar, asambleísta, tiene que ver en la época de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Efectivamente, hasta el año 2016, 2017, en que esta repotenciación le costó al Estado 2.200 millones de dólares. Es la repotenciación más cara de la Vía Láctea para cambiar piezas viejas, porque construir una refinería nueva, pequeña, de 50,000 barriles, a México le cuesta, a cualquier país, 1.200 millones de dólares. Aquí para cambiar piezas viejas le pasaron una factura de 2.200 millones de dólares, una repotenciación que nunca cumplió sus objetivos. Estamos frente a una trama colosal de corrupción por la que Alex Bravo por un poquito fue sentenciado y hoy está con prelibertad. Ahora, Carlos Pareja Yanuseli muestra una estructura de organización criminal en la Asamblea Nacional, una estructura en la que mencionó más de 30 nombres de funcionarios, ahí está esa hoja, y que la encabeza el expresidente. Efectivamente, él entregó esto, entiendo que para él era muy fácil hacer esto porque él era parte de la estructura, solo que él no se ha puesto aquí en la estructura, aunque sea por omisión, pero él era parte. El país no puede olvidar, Milton, Berito, Carlos Pareja fue el presidente de Petroecuador cuando Rafael Correa era el ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio. Y los dos, Rafael Correa y Carlos Pareja, lideraron la gran cruzada en contra de la compañía Occidental que acabó en la caducidad del contrato. ¿Quién caducó el contrato? Carlos Pareja. ¿Quién impulsó la caducidad? Rafael Correa. Así inició la campaña política de Rafael Correa a la presidencia de la República. Gana el Correato el año 2007 y Pareja entra ¿de qué? Presidente de Petroecuador, pues. No podemos olvidar eso. Y se mantiene ¿hasta cuándo? Hasta el año 2017. Es decir, Pareja es un delincuente, es el delincuente del correísmo. Y ahora les da vergüenza y se tapan la nariz y dicen, ¿cómo Villavicencio puede recibir a un delincuente sentenciado? Y no está en las mismas condiciones del señor Jorge Glass, sentenciado por delincuencia, por asociación ilícita de Odebrecht. No está en las mismas condiciones que Capaya, el señor expresidente de la República, ahora prófugo Rafael Correa Delgado, sentenciado por cohecho, o Alexis Mera, o María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, y puedo seguir. Es el partido político con más presos, sentenciados y prófugos de América Latina, me refiero al correísmo. Y una pregunta sobre esto, Fernando, porque también se habló de esta estructura delictiva y que tenía una cabeza, y esa cabeza parece que fue Rafael Correa. Lo dijo Pareja con lujo de detalles. Y hablan los documentos. En el caso Petrochina, quien lidera la estructura es el que firma el decreto ejecutivo a través del cual se da paso a la contratación de las líneas de crédito con los bancos chinos y se autoriza que esta deuda externa carísima, chulquera, con intereses del 7 y el 8%, sea pagada con petróleo a precios inferiores. ¿Quién firma ese decreto? Rafael Correa Delgado. ¿Quién elaboró el decreto? Alexis Mera Giler. ¿Quién ejecutó el decreto? Jorge Glass de Espinel. ¿Quién negoció con China y Tailandia? Jorge Glass de Espinel. Nilsen Arias Sandoval. ¿Quién nombró a Nilsen Arias Sandoval? Jorge Glass de Espinel. ¿De quién es amigo Jorge Glass de Espinel? De pana del alma, de Nilsen Arias Sandoval. Y ahora se sabe
que hasta un asambleísta alterno fue parte de esta estructura. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer comentarios sobre la proforma presupuestaria del Estado 2023 presentado por el señor ministro de Finanzas en nombre del presidente y del gobierno a la Asamblea Nacional. Y este organismo tiene 30 días que ya están corriendo para tomar la decisión y aprobar el presupuesto para el próximo año. El presupuesto no solamente es un instrumento financiero, económico, sino que realmente es un instrumento político, porque atrás de todas las partidas presupuestarias hay una serie de asignación de recursos que dan mensajes que quiere hacer el gobierno el próximo año en sus acciones de política pública. Hay ingresos y egresos, como es natural, ¿sí? Y sencillamente los ingresos y los de todo tipo y los gastos de todo tipo van a alcanzar algo así, según la propuesta de 31.500 millones de dólares para el año que viene, que implicará con respecto a este año un 3,5% de crecimiento. Pero para fines de calcular los ingresos, fundamentalmente hay una serie de supuestos que hace el gobierno. Veamos cuán realistas son esos supuestos, porque hay ingresos tributarios que hay que estimar. Hay que estimar cuánto será pues el IVA, del impuesto a las importaciones, o sea, los impuestos arancelarios, el ICE, impuesto al patrimonio, etcétera, para el próximo año, ¿sí? En todo caso, todo eso también depende de cómo va a comportarse la economía ecuatoriana, cuál crecimiento va a tener el Producto Interno Bruto en términos reales, sin inflación. Y ahí hay un supuesto del gobierno que dice que la economía va a crecer al 3,1%. Ahí yo creo que hay cierto optimismo del gobierno. Ciertos organismos internacionales, y no todos, creen que la economía ecuatoriana va a crecer en menos de 3%. Y yo comparto ese punto de vista, va a crecer menos de 3%, es posible que crezca el año que viene el 2,5, 2,6%, porque no hay o no veo yo los motores de esa expansión económica para un crecimiento de más de 3%, ¿sí? Pero independientemente de eso, sencillamente, si la economía crece en esa forma como es el supuesto, también hay la cuestión de que las recaudaciones crecen porque su base crece en función de que no solamente el crecimiento de los ingresos de la gente, de las empresas o de la economía en su conjunto, sino también sencillamente por la inflación. La inflación este año se va a acercar a 5%. El gobierno cree que va a estar en 4,45% a fines de diciembre. Y se estima que la inflación va a estar en 2,5 aproximadamente el año que viene. El promedio un poco más bajo. Y eso es otro supuesto que hace el gobierno. Pero no se nota en la proforma presupuestaria cuáles son los instrumentos de política, especialmente monetarios, para hacer bajar la inflación al 2,5%. Pero en todo caso, ese es el otro supuesto que tiene sencillamente pues la proforma presupuestaria y la estimación que hace el gobierno nacional. Pero aparte de eso, usted tiene ingresos, por ejemplo, petroleros. Y ahí, ¿cuál es el supuesto? El supuesto es que sencillamente va a aumentar la producción el año que viene de petróleo y, por supuesto, la exportación en unos 15 a 20 mil barriles diarios. Se está suponiendo que la producción petrolera el año que viene va a ser unos 515 mil barriles aproximadamente. Y este año va a terminar posiblemente unos 490, 495 mil barriles, es la estimación. Hay un nuevo ministro de Finanzas, de Petróleo, Energía, que sencillamente tiene gran experiencia. Y ese es un acierto del presidente. Buen acierto ese nombramiento del señor Fernando Santos. Y él considera, por lo menos eso está en la proforma, que sencillamente así se puede aumentar la producción en ese modesto crecimiento hacia 515 mil barriles diarios. El gobierno ha renunciado a la meta de 1 millón de barriles, no en un año, sino en 5 años. Pero parece que eso no es posible porque aún el nuevo ministro ha dicho que eso es una meta demasiado optimista. En todo caso, esa estimación de 180 millones de barriles
o 187 millones, suena bastante razonable en la medida en que se haga inversión en los campos petroleros. Porque si no se hace inversiones en el campo petrolero, sea porque se firman contratos con empresas privadas nacionales e internacionales, o porque el Ministerio de Finanzas le asigne recursos para aumentar la producción en un otro campo ya en producción, sencillamente pues no se podrá cumplir esa meta. Pues eso depende de esos factores. Pero aparte de eso viene el supuesto de cuál va a ser el precio del petróleo ecuatoriano. Y naturalmente, este año el promedio, según la estimación que hace el gobierno, estará alrededor de $59 el barril. Y se estima que en la prórroga presupuestaria el año que viene estará en $65 para Ecuador. Naturalmente que esta es una variable muy volátil, porque está sujeto no solamente a los factores de oferta y demanda técnicamente hablando, sino sencillamente porque está sujeto a una serie de factores de geopolítica internacional. Asume usted que el conflicto bélico existente todavía, y que parece que va a existir todavía y va a seguir existiendo más profundamente, de Rusia con Ucrania. Y si eso se profundiza más, se extiende mucho más, y el gobierno ruso toma otra serie de medidas, como por ejemplo no despachar gas más a Europa, se me ocurre decir algo de eso. Eso implicará porque la estructura de costos en todas partes del mundo va a subir. Y eso puede implicar naturalmente una subida de precios también del petróleo como un insumo debido a los temores que tendrán los mercados internacionales. Es posible. O es posible que un terrorista de un momento dado, no importa cuál sea ese terrorista, qué nacionalidad tenga, de repente bombardee un oleoducto de Arabia Saudita que va de un lado para otro. Entonces eso implica un derrumbe, totalmente un desplome de la producción y oferta mundial de petróleo y los precios subirán. Entonces esto es muy volátil, pero creo que es razonable ser conservador y el gobierno está siendo conservador al estimar un precio aproximadamente $65 en la próxima presupuestaria. Eso creo, vuelvo a repetir, es conveniente ser conservador en esta variable muy volátil que tiene el Ecuador, porque dependemos de petróleo en buena cantidad, tanto en la economía ecuatoriana como son los ingresos para el presupuesto general del Estado y para Petroecuador. Pero yendo también hacia la posición fiscal, ¿qué programa el gobierno? El gobierno programa que va a haber, según el comportamiento de ingresos y gastos, que después en otra sesión lo vamos a ver, habrá un déficit aproximadamente de 2.650 millones de dólares. Y eso, amigos, surge sencillamente porque los ingresos, tanto permanentes como no permanentes, digo usted, los ingresos que vienen de la tributación, de las recaudaciones del impuesto a la renta, el IVA, impuesto a la importación, etcétera, tasas, contribuciones, petróleo, etcétera, sencillamente no alcanzan a cubrir todos los egresos y todos los gastos, que son gastos corrientes, gastos permanentes, gastos para pagar los sueldos y salarios, que a propósito se acercarán a cerca de 10.000 millones de dólares para el año que viene, según la proforma presupuestaria. Y naturalmente, pues la inversión, que la inversión será como 6.250 millones de dólares. Nuevamente hay una reducción de la inversión pública. Y eso el gobierno tiene como una meta política, ya no es política económica, sino política, de que no quiere que el déficit se suba. El presidente ha dicho y el ministro de Finanzas ha dicho que entregarán el poder en 2 años y medio a quien le toca gobernar después de 2 años y medio las nuevas elecciones, después que termine el periodo presidencial del presidente Lasso. Sencillamente dice: entregaré un déficit cero del presupuesto general del Estado. Ese es un objetivo y meta concreta del gobierno. Y en función de eso, si es que los ingresos para el año que viene fallan, si el precio del petróleo falla y se desploma, o porque la producción y exportación no es de lo que se está estimando, solamente por suponer, eso implica que el gobierno bajará más la inversión pública. No quiere sencillamente que el déficit suba. El gobierno dice déficit baja y tiene que bajar a como dé lugar. Y la variable de ajuste que ha estado adoptándose por parte de este gobierno, igual que el gobierno anterior, es inversión pública. Y eso, amigos, desde el punto de vista macroeconómico, hacia el futuro va a tener ciertas consecuencias. ¿Por qué? El país necesita ampliar las carreteras, por ejemplo. El país necesita mejorar las carreteras actualmente. El país necesita nuevas carreteras. El país necesita una red
de caminos vecinales enormes. ¿Para qué? Para beneficiar a la producción, especialmente a los pequeños agricultores. Se necesita un programa masivo de proyectos de riego para aumentar la productividad de la tierra y ayudar a los agricultores. Entonces, la inversión pública está siendo sacrificada porque este es el objetivo y esta es la meta concreta del gobierno nacional. Bueno, pues sencillamente, si eso es así, bueno, no, la ciudadanía y el país tienen que someterse a esa meta del gobierno, y el gobierno tiene el derecho sencillamente de tener metas y objetivos de política económica y de política fiscal, de tal manera de que ese es, no creo que sea en mi juicio personal un acierto sacrificar más la inversión pública. Yo creo que es necesario aumentar la inversión pública, y eso implica, digamos, buscar financiamiento. Hay los organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial, el BID, etcétera, que yo sí creo que un momento dado para proyectos muy específicos que aumenten la productividad de la economía, que aumenten el crecimiento de la economía, y con ese mayor crecimiento de la economía aumentan las recaudaciones, y eso implica más ingresos para el gobierno, que tendrá más ingresos para pagar la deuda adicional que se puede el gobierno incurrir para financiar ciertos proyectos estratégicos. No cualquier proyecto, no proyectos como en la época del señor Correa, que se desperdició el dinero de la gran bonanza petrolera en ese entonces, en esos 10 años. No, sino proyectos de alta rentabilidad en el país, que sirvan al desarrollo, al aumento de productividad, etcétera, no solamente del gobierno, sino también de la economía en su conjunto, y eso le permite al sector privado nacional e internacional, le permite pues sencillamente tener expectativas menos negativas como las que se está teniendo actualmente. Pero amigos, el tema de ingresos, ¿cuán realista es que los ingresos crezcan en la forma en que prevé la prórroga presupuestaria? Por ejemplo, en lo que significa el IVA, se estima que va a aumentar en 20% en comparación con el año 2022. Yo personalmente creo que es bien optimista. En todo caso, este tema de los ingresos a través de impuestos, etcétera, 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 y de los gastos, vamos a tratarla, mi amigo, en la próxima sesión de la próxima semana. Pero los supuestos macroeconómicos, algunos son optimistas y otros son muy realistas. Amigos y amigas, nos veremos la próxima semana para seguir con comentarios del presupuesto general del Estado presentado a la Asamblea Nacional para el año 2023. Gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana nuevamente. Gracias, gracias y muchas gracias. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. La reubicación de 1.500 personas privadas de la libertad constituye el inicio del control del Estado ecuatoriano del sistema carcelario y la lucha frontal en contra de organizaciones criminales que se acostumbraron al manejo de dichos centros penitenciarios, desde donde organizaban las operaciones de redes de narcotráfico y la comisión de una extensa cadena de graves delitos. Precisamente, desde los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral, se ordenó la ejecución de varios atentados terroristas con carros bomba que estallaron en Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, causando enormes pérdidas materiales, pánico e indignación social, así como 8 bajas en las filas de la Policía Nacional. El acrecentado problema carcelario y la amenaza para la seguridad del Estado es un asunto que nos incumbe a todos, a todas las funciones del Estado, incluida la impresentable Asamblea Nacional. Dicho de manera más precisa, no es un problema únicamente de un gobierno determinado. Más allá de las fundadas críticas por la demora en la adopción de medidas concretas para retomar el control total del sistema carcelario ecuatoriano, se hace indispensable reconocer que el presidente Lasso
tan pronto como sucedieron los actos terroristas, canceló un viaje privado al exterior y se puso al frente de un comité de crisis para coordinar acciones de seguridad, trasladándose para tal efecto a Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Con las tareas concretas que se han iniciado, el país espera que el Estado definitivamente controle las cárceles, ponga fin a sistemas de corrupción para el ilegal ingreso de armas, municiones, teléfonos celulares, tecnología y droga, dando inicio por fin a un plan integral de verdadera rehabilitación social para personas privadas de la libertad. Detener el narcoterrorismo pasa por la urgente necesidad de equipar adecuadamente a la Policía Nacional y ordenar a las Fuerzas Armadas vincularse en un proceso excepcional y delicado que exige el concurso y apoyo de todos. Solo así evitaremos que nuestro Ecuador se convierta en un narcoestado. Los grupos políticos que incentivan la violencia criminal y el terrorismo como camino para desestabilizar la democracia han procurado pescar en un río revuelto ensangrentado por sus criminales acciones, buscando únicamente el retorno del cleptopopulismo y de la impunidad. Este es el momento de la unidad nacional para luchar en favor de la paz, de la seguridad, del trabajo, de la salud, de la educación, del desarrollo rural integral. En suma, este es el momento para recuperar un país de paz, de solidaridad, de justicia, de unión y desarrollo. Esperemos que el liderazgo del presidente Guillermo Lasso esté a la altura de las emergentes necesidades de la patria. Editorial. Estrategias del subdesarrollo. Editorial de Ramiro Ruiz. La violencia que vive el país, en especial en las provincias del Guayas, Esmeraldas y Manabí, tiene algunas raíces. Por ejemplo, pobreza y marginalidad, el sistema educativo ajeno a las necesidades y la realidad del país, altos índices de desocupación, un sistema de asistencia de salud caduco y corrupto. Las comunidades indígenas no tienen infraestructura vial, comunicación y servicios básicos, entre otras carencias. Son algunas causas de la violencia que mantienen al país en constante intranquilidad. La violencia y la barbarie sacuden al territorio ecuatoriano, provocando muerte, miedo y pérdidas económicas. El narcotráfico y la violencia están unidos. Esta fuerza económica y delictiva busca debilitar al Estado, arrebatándole poderes y herramientas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Mueve muchas mentes en la Asamblea Nacional, tiene infiltrados en la justicia y la Contraloría, intenta apoderarse de la Fiscalía General, del Consejo Electoral. Ahora que se avecinan las elecciones seccionales, esta institución puede facilitar al correísmo apoderarse de la mayoría del poder seccional. La política descompuesta ha descuidado apoderarse del nefasto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La red de influencia se extiende a muchos ministerios. El ministro de Gobierno Francisco Jiménez, correísta prácticamente, trabaja en una absurda consulta popular. Hace pocas semanas dirigió un diálogo con los indios, coloquio que los ecuatorianos no han legitimado y tampoco resolverá problemas del sector indígena y peor del país. Es de anotar la inmovilidad y pereza de los ministerios de Educación y Salud, que estuvieron dirigidos por personas fieles al populismo. Los otros ministerios y secretarías con rango de ministerios se burocratizaron y desarrollaron líneas sutiles de corrupción. En este gobierno siguen radiantes con funcionarios que reciben miles de millones de dólares por su trabajo ineficiente. La defensa del atraso económico y social ha tomado posiciones claves como la CONAIE y las otras organizaciones indígenas y sindicales. Los municipios y consejos provinciales no se han librado de la influencia del pensamiento y la acción estratégica para mantener a Ecuador en el subdesarrollo. En este paisaje de susto, las cárceles son oficinas para dirigir la violencia, el cobro de cuentas y el sicariato. El comercio del macro y microtráfico se mueven desde las prisiones.
Las revueltas y asesinatos coinciden en momentos definitivos de decisiones políticas del Ejecutivo o la Asamblea. Otra razón que explica el amenazador avance de la violencia y el subdesarrollo es el mismo Estado que ha sido débil. Antes del actual, el Ecuador padeció 14 años con gobiernos populistas corruptos. Estas operaciones combinadas han tenido efectos desastrosos en la economía. Por esta razón, son un factor primordial de empobrecimiento. Narcotráfico y corrupción se necesitan y se retroalimentan. Son un matrimonio de mutua utilidad. Los costos de la violencia y la corrupción son gigantescos. Según el BID para el caso ecuatoriano, que tiene una tasa de 14.8 homicidios por 100.000 habitantes, se puede concluir que el monto en nuestro país estaría alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Una encuesta hecha por Sedatus Gallup para The Seminarium Leader consultó a 130 empresas de Quito y Guayaquil. ¿Qué porcentaje representa el gasto en seguridad en el presupuesto total del Estado? La respuesta fue menos del 10% del gasto. Tienen el 80% de las empresas encuestadas y entre el 10 y 30% del gasto el restante 20% de las firmas. También se preguntó, ¿cuánto gasta su empresa al año en seguridad? El 20% de las empresas encuestadas gastan más de $1 millón al año. Estas dos aproximaciones a los costos de la violencia en el país, la una de la macroeconomía y la otra de la economía de las empresas, permiten concluir que el precio económico de la violencia criminal en el Ecuador es alto. Lo más grave es que se incrementan en el tiempo. Los efectos sociales, morales, económicos son explosivos. Desempleo, pobreza, inseguridad. Las principales víctimas de este escenario son los pobres. Artículo de Ramiro Ruiz. Pareja delata el engranaje corrupto de Correa. Martín Pallares, 4 pelagatos. Los legionarios que Rafael Correa tiene en la Asamblea vivieron seguramente uno de sus peores días durante la comparecencia de Carlos Pareja Yanuseli en la Comisión de Fiscalización. El rostro desencajado de Pamela Aguirre y el disparo que se pegó al decir que no se puede creer en la versión de un condenado cuando su Mesías precisamente está en Bélgica, sentenciado al igual que Pareja, mostraron lo traumática que les resultó la comparecencia. Durante algo más de 4 horas, Pareja expuso cómo funcionó el esquema de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, en el que se negociaron incluso préstamos internacionales por más de $10.000 millones a cambio de 1.325 millones de barriles de petróleo, cuyo precio se fijó artificialmente por debajo del mercado. Pareja está en prisión pagando una pena de 10 años por peculado por su participación en el proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, también durante el gobierno de Correa. Fue invitado a dar su versión por el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició un proceso por lavado de dinero en contra de Nielsen Arias, uno de los involucrados en el caso que está colaborando con la justicia de ese país. Pareja quiso demostrar cómo el negociado que significó 5.000 millones en pérdidas al país hubiera sido imposible sin el consentimiento de Correa. Se trató de un delito de crimen organizado donde intervinieron prácticamente todos los organismos del Estado, desde la Presidencia y la Secretaría Jurídica dirigida por Alexis Mera, donde se diseñó el negocio, y en el engranaje también estuvieron los fiscales Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno. Él les entregó pruebas y explicó personalmente la denuncia, así como a los fiscales que les sucedieron. Ninguno hizo nada. Vaca Mancheno incumplió el compromiso de cooperación eficaz que él negoció y por el cual volvió al país. Los fiscales Paul Pérez Reina y Ruth Palacios Brito se reunieron con él durante horas y le aseguraron que lo iban a llamar. Llevo más de 4 años esperando esa llamada. Galo Chiriboga no solo ignoró la información que recibía, sino que le pidió dinero. En el 5º piso del Swiss Hotel y en maleta le entregó entre $230.000 y $250.000. Alex Bravo, gerente de Petroecuador, le ayudó a conseguir el dinero para cumplir con el pedido de Chiriboga. Los contralores jugaron el mismo papel, Carlos Polit y Pablo Celi, que tuvieron la información, ni qué decir del directorio de Petroecuador, donde estaba Pavel Muñoz, actual candidato a la alcaldía de Quito por el correísmo, que no hizo nada
luego de recibir un informe sobre el negociado elaborado por Pareja y Carlos Alvear Guzmán. Los ministerios de Energía y Finanzas, por donde pasaron Fausto Herrera y Patricio Rivera, sabían lo que ocurría, incluyendo la Procuraduría dirigida por Diego García Carrión, que modificó los contratos para que los arbitrajes sean en China. Para que el negocio funcione, todos estos organismos del Estado tenían que estar perfectamente alineados y complotados. Si tan solo uno de ellos prendía las alarmas, todo se venía abajo, pero eso no ocurrió y el Estado perdió 5.000 millones de dólares. Por eso, el compareciente utilizó varias veces la figura penal de omisión dolosa. En otras palabras, los funcionarios se hacían los locos frente a las evidencias. Rafael Correa siempre se hizo el de la vista gorda. Pareja le informó por primera vez, dijo en la Comisión de Fiscalización en 2008. Le envió una carta en el que le alertaba sobre lo que ocurría. En 2011, durante un desayuno en el campo petrolero de Occidental, Pareja le dijo que Nielsen Arias debía salir de Petroecuador porque era una de las fichas clave del esquema de corrupción y se lo comunicó al gerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña. Esa misma noche recibió una llamada de Correa en la que le pidió no meterse en ese tema. Mientras Pareja hacía su relato, los asambleístas no podían ocultar su incomodidad y cuestionaron la legitimidad de su versión. No me crean a mí, les respondió, lean los documentos. Casi al final, Mónica Palacio le preguntó si una firma que le enseñó era suya. Parece, dijo Pareja. Palacio leyó una parte de la carta que llevaba esa firma y Pareja negó que la hubiera escrito él. Ahí decía que el exministro de Gobierno, César Monge, ya fallecido, le había ofrecido mucho dinero para que hiciera estas revelaciones. Minutos antes y minutos más tarde, Rafael Correa publicaba en su cuenta de Twitter la supuesta carta. Ese dato se convirtió en redes en lo más importante y la más importante defensa del correísmo, acorralado hoy por una montaña de documentos que mostró Pareja. Lo que ocurrió es una presión para que la fiscal Diana Salazar, ustedes creen que todo esto es irrelevante y no debía ser investigado, que no ameritaba que todos los fiscales, incluida la actual, no hayan investigado, pido que ustedes pidan a la fiscal que investigue, así dijo Pareja. Habrá que ver qué hace entonces la fiscal Diana Salazar. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. El presidente de Chile, Gabriel Boric, promete en la Araucanía mejorar la vida de sus habitantes y garantizar su seguridad. El presidente de Chile promete mejorar la vida de los habitantes de la Araucanía y garantizar su seguridad. Lo ha hecho durante su visita a la convulsa región sureña, donde rige el estado de emergencia, debido al conflicto territorial que enfrenta a comunidades indígenas mapuche, empresas forestales y al Estado. Gabriel Boric estuvo con víctimas de violencia rural en un día marcado por múltiples ataques, entre ellos a una escuela y una capilla. Son unos cobardes. Y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. A mí, ¿sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. ¿Sabe lo que me recuerda la quema de escuela? Me recuerda cuando en septiembre, octubre de 1973 la dictadura militar quemaba libros en la Plaza San Borja. A eso se parece esa gente. Además de ataques frecuentes a maquinaria y propiedades, el conflicto en la Araucanía se ha cobrado la vida de muchos comuneros mapuche y también de policías. Elon Musk, sin ingresos significativos por suscripción, puede que Twitter no sobreviva a la recesión. Elon Musk, propietario y director ejecutivo de Twitter desde finales de octubre, advierte de que la empresa podría quebrar. En una carta a los empleados de la red social, insta un aumento significativo de los ingresos. Sin ingresos significativos por suscripción, es muy probable que Twitter no sobreviva a la recesión económica que se avecina, ha dicho. Hasta ahora la empresa ha dependido en gran medida del dinero de la publicidad y ahora quiere centrarse más en los servicios de pago. La semana pasada Twitter anunció una reducción significativa de su plantilla, con el despido de alrededor de la mitad de los 7.500 empleados con los que contaba en todo el mundo. Musk justificó la medida asegurando que la plataforma pierde $4 millones al día.
En las últimas horas han abandonado la empresa varios directivos en lo que parece ser una muestra de descontento con las políticas de su nuevo propietario. Estas renuncias no guardan aparentemente relación con la última orden dada por Musk a los trabajadores de Twitter. Se acabó el teletrabajo. A partir de ahora se trabajará desde la oficina un mínimo de 40 horas semanales. En España, astronautas se entrenan en Lanzarote por su gran parecido a la Luna. Para aprender sobre la Luna o el planeta Marte es casi obligatorio darse una caminata por Lanzarote. Y es que en esta isla española, específicamente en el entorno del volcán del Cuervo, el terreno es asombrosamente parecido al paisaje espacial. Es por ello que astronautas de la Agencia Espacial Europea y la NASA llevan a cabo un programa de entrenamiento en Lanzarote para aprender cómo explorar la Luna y Marte. El entrenamiento consiste en una combinación de clases teóricas y simulaciones de expediciones en el espacio, en las que aprenden a estudiar el entorno geológico, reconocer rocas interesantes y evaluar los lugares más probables para encontrar rastros de vida en otros planetas. Por supuesto, los estudiantes también ponen a prueba su capacidad de trabajar en equipo en plena simulación. Pero el paisaje marciano de Lanzarote no solo se asemeja de forma visual. Investigadores del Instituto de Geociencias del CSIC de España descubrieron que muestras de roca basalto de Lanzarote son prácticamente idénticas a las rocas extraídas de la Luna, en términos mineralógicos y geoquímicos, incluidas sus propiedades físicas. Esta fuerte correlación entre Lanzarote y la Luna abre nuevos campos de investigación como experimentos para saber si se podrá sembrar y cultivar en la Luna. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoli. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.